justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando Pablo. Y sabemos que Pablo, más antes, ¿quién era? Saulo, un perseguidor de los cristianos, ¿no? Él hacía tantas cosas, verdaderamente, lo que dañaba a los que anunciaban la palabra del Señor. Pero como Pablo también fue transformado por medio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cumpla una tarea muy importante, para poder anunciar que quién es Cristo. Por eso que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento tantos pasajes de la Biblia, lo que Pablo hablaba. Y acá es un punto que es Romanos, ¿no? Es por eso que el Evangelio verdaderamente en mi persona, yo como conozco a Cristo, porque yo muchos años vivía en ignorancia, yo creo en Dios y punto, pero no sabía a más profundidad quién era verdaderamente el Señor. Pero en ello, cuando conozco a mi esposa, ella me hablaba del Señor. ¿Qué estaba haciendo? También estaba evangelizando. También estaba hablando de las buenas noticias del Señor. Entonces, pero un día también, que es muy importante lo que mi esposa también y mi suegra oraba por mí. Pero un día cuando entro acá en la puerta, doy para ingresar los primeros pasos, veo acá los músicos, los adoradores, lo veo y digo, ¿verdad? ¿Y quién es el hijo? Jonathan Pamela. Verdaderamente nuestro hermano, que en ese momento estaba alabando al Señor con todos los hermanos, pero dentro de mí me impactó. Qué importante también es el de poder, el de estar acá, el de tocar un instrumento, alabar al Señor, porque de ellos también están evangelizando. Y eso me impactó porque yo le pregunté a mi esposa Mirta y mi esposa me dijo que Jonathan Pamela. Entonces de ese momento yo pude de a poco, y sigo todavía aprendiendo la palabra de Papá Dios. Entonces acá regresamos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo que decía, no me avergüenzo del Evangelio. Ahí que nos está demostrando su firme convicción en la verdad y el poder de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esos tiempos, ¿qué es lo que sucedía? Había persecuciones, ¿no? Había críticas, como ahora. Ahorita, gracias a Papá Dios, nosotros tenemos la libertad total de poder predicar el Evangelio, de poder anunciar las buenas noticias de nuestro Dios Padre. Pero en otros países, ¿qué están pasando? Persecuciones. En otros países están matando, están encarcelando. No tienen esa libertad, pero lo siguen haciendo. Porque dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces su afirmación de Pablo resalta la valentía de mantenerse firme en la fe, no en su fe, en la fe en Cristo. Y del versículo 16 que dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder para salvación. Acá Pablo enfatiza que la salvación
no es un producto de esfuerzo humano, es el poder de Dios, sino que no es un regalo divino que se manifiesta a través de la fe. Por ejemplo, yo no lo he visto a Cristo, pero me han hablado de Cristo. He leído la Biblia. Sé que me falta mucho por aprender, pero yo creo que existe el Señor Jesús. Y eso es por la fe. En el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El anunciar el Evangelio, hermanos, en ahí en el 16 dice, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que es para todos el anunciar la buena noticia del Señor. No es solamente para los judíos, sino también los gentiles que somos nosotros. Es por eso muy importante que no debemos avergonzarnos de anunciar la palabra de Papá Dios en donde estemos, familia. Si estamos en el metropolitano, ahí también demos la palabra del Señor. Si estamos en el trabajo, al jefe, a los compañeros. Pero verdaderamente también, como pueden pensar, no es fácil, sí, pero ahí es muy importante de que nosotros debemos orar. Debemos orar. Señor, ¿a quién podemos hablarle la palabra? Heme aquí, Señor. ¿A quién puedo compartirle lo que estoy aprendiendo tu palabra, Padre? Porque estoy viniendo los martes, o porque estoy viniendo los viernes, o porque estoy viniendo los sábados, o porque estoy viniendo los domingos, Señor, lo que estoy aprendiendo también en mi casa. Entonces, lo que poco que estoy aprendiendo, Señor, ¿a quién le comparto tu palabra? En el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto indica que la justicia no se puede alcanzar por obras, sino recibe a través de la fe en Cristo. Gloria a Dios. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Quiere decir lo que se reafirma la idea que la fe, por medio de Cristo, el justo vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir, familia? Que nosotros tenemos que primeramente es confiar en nuestro Señor. Lo que Papá Dios le mandó a nuestro Señor Jesucristo para cumplir una tarea muy importante y valiosa. No lo dejemos al lado. No lo dejemos solamente para nosotros y ocultarlo. Sino también tenemos nuestras esposas. Tenemos nuestros hijos. Tenemos nuestros padres. Tenemos nuestros tíos o primos. Tenemos a los vecinos. En todo momento, en todo tiempo debemos a poder hablar su palabra de Papá Dios. Por eso que Pablo, que había sido transformado por Cristo, él pudo aprender todo lo importante para que él esté lo que esté pasando, persecuciones o críticas, porque siempre va a haber, familia, siempre va a haber de una u otra manera a querer. Hasta que cuando estamos anunciando, pero ¿quién es tu Dios? Que para ser así como tú. Pero muy importante es también nosotros, es orar. Tenemos al Espíritu Santo, familia. Tenemos al Espíritu Santo que dice que Él es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador. Que para poder que nos enseñe cada día. Y así no tener la vergüenza o el miedo, porque ello no viene de parte del Señor.
Por eso bien claro dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros queremos hacer humanamente todo, no vamos a poder. Siempre tenemos que ponerlo a Cristo en el medio. Y si nosotros estamos en nuestro matrimonio, que Cristo es el medio de nuestro matrimonio, de nuestra familia con nuestros hijos, Cristo es el medio. Entonces así vamos a poder nosotros a poder aprender el de predicar su palabra. Y nunca queda vacío, familia. Nunca va a quedar vacío. Nunca. A veces dice, uy, pero ¿y si me chotea? Uy, si me dicen que no. A veces ponemos, ¿qué pasa, familia? Que a veces nosotros nos adelantamos a lo que no va a suceder ahí. Porque cuando está nosotros plenamente seguros que Papá Dios está con nosotros, por eso acá dejaba el Espíritu Santo, nosotros tenemos poder, el poder y la autoridad en Cristo, el de poder anunciar su palabra. Ahora, Cristo cuando estaba en la tierra, ¿qué es lo que hacía? No predicaba lo de Papá Dios, no sanaba a los enfermos, no botaba a los demonios. ¿Y por qué nos deja el Espíritu Santo? Para no tener miedo, para poder alentarnos. Es por eso también es muy importante, por ejemplo, con mi esposa Mirta, nos alentamos unos a otros, porque hay momentos también que pasamos en el hogar mismo, como matrimonio, como familia con nuestros hijos. Pero verdaderamente que cuando nosotros decimos, no, perdóname mi amor, o te perdono, y eso es muy valioso para poder seguir avanzando en anunciar el Evangelio. Y le doy pase a mi esposa. Bendecidos y en victoria, hermanos. Son las 12, creo ya, 12:06 exactamente. No, bueno, en esta mañana agradecida con Dios por un día más de vida, que podamos disfrutar de nuestra familia, ¿no? Y como bien decía mi esposo, ¿no? El poder del Evangelio, ese poder que Dios nos dio, ¿no? El Evangelio, que son las buenas nuevas. Porque lamentablemente vivimos en un sistema donde tú prendes la tele y escuchas buenas noticias. No, las buenas noticias están acá en la palabra. Esta espada pesa mucho, pero está acá en la palabra de Dios. Entonces yo los animo, hermanos, que cada día meditemos un versículo de la Biblia y que este sea nuestra ancla cada día, y sobre todo que Jesús es el centro de nuestras vidas y lo pongamos siempre primero a Él, en todo lo que hagamos, en todo lo que aprendamos, antes de levantarnos, antes de orar por nuestra familia, por nuestro esposo cuando va a trabajar, por nuestros hijos, ministrarnos, el esposo, la esposa, y la esposa, y nosotros como papás a los hijos, ¿no? Y orar por nuestros padres. Los que tenemos papá y mamá, honrémoslos cada día. Bueno, en 1 Corintios 1:22, a ver, les invito a abrir la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:22, y dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿no? Y en el 23, ¿qué dice? Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. No, acá en el texto en Corintios nos habla de que los judíos, dice, eran conocidos por su historia de estar constantemente en búsquedas de señales y pruebas de la presencia de Dios y el poder de Dios, ¿no? Como vemos a lo largo del Antiguo Testamento, Dios realizó numerosos milagros desde antes de desde Abraham. Abraham no podía tener hijos, era un hombre de 90 años, imagínense un hombre de 90 años ahí
teniendo un bebé, cuando Dios le dice, no, tu generación será como las estrellas que hay en el cielo, y Abraham decía, pero tengo 90, papá, ¿cómo va a ser eso, no? O sea, es la fe, como decía mi esposa, es la fe que uno tiene en Cristo, ¿no? La certeza de lo que no se ve, decía la hermana que nos daba la bienvenida en esta mañana, ¿no? Entonces, vemos de que Dios realiza numerosos milagros. Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? ¿Y qué más dice? Y los prodigios para confirmar la intervención divina. Nosotros muchas veces estamos como Tomás. Señor, yo quiero ver el milagro, ya sea en mi vida o en la vida de algún familiar enfermo. Quiero ver el milagro para yo poder creer que realmente tú existes. Porque muchas veces somos así, ¿no? Nos ha pasado, pero Dios no, aquí pues los judíos eran descendencia de la descendencia de David, ¿no? Entonces vemos que estos judíos pedían señales y ellos querían ver para creer, como se dice, ¿no? Y los gentiles eran un pueblo conocido por su enfoque en la sabiduría y la filosofía. Se basaban mucho en la ciencia. Ellos buscaban la verdad y el conocimiento a través de la lógica y la razón. Para ellos las señales y los milagros no eran tan relevantes como era la sabiduría, ¿no? Y Pablo continuaba enseñando en esos versículos sobre la verdadera sabiduría y el verdadero poder. No se encuentran en los deseos humanos, sino el verdadero poder lo vamos a encontrar en Cristo, conociéndolo cada día y en su sacrificio de la cruz. Como dice en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo a morir por nosotros en aquella cruz, para salvarnos, ¿no? Y él pues lo hizo, ¿por qué? Porque nos amaba desde antes de la fundación, desde antes, ya antes que él cree todo lo que vemos, ya Dios sabía que iba a ser de cada uno de nosotros, ¿no? Y en Juan 1:12 Juan 1, vamos desde el 10, dice, en él mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Miren esa promesa que nos dio, pero ¿a quiénes? ¿A los que le recibieron o a los que no le recibieron? A los que lo recibieron. Y entonces nosotros como hijos de Dios, como conocemos su palabra, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de transmitir esta palabra que conocemos, debemos de transmitirla a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque esta luz, esta palabra no se puede esconder. Muchos antiguamente quisieron desaparecer la Biblia, no la pudieron, pero sabemos de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo los animo y les digo de que si nosotros vemos a una persona que está ahogándose, ¿cuál sería nuestra primera reacción? ¿Lo dejaríamos que se siga hundiendo y que se ahogue? ¿O si sabemos nadar, iríamos al rescate? ¿O lo dejaríamos morir? ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Conocemos la palabra. Un versículo pequeño, un versículo, como les digo, que leamos un versículo. Este versículo, yo sé que Dios va a ir hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios va poniendo, el Espíritu Santo nos va a poner ese sentir de, hey, a mí me ha pasado. Háblale a esa persona. Pero Señor, esa persona, no sé, y hay veces como que uno, como decía mi esposo, como que uno busca pretextos o dice no, pero ¿y si me rechaza lo que le hablo?
Cuando Dios te dice a ti, hazlo, porque Dios sabe de que tú puedes, mediante la palabra de Dios, puedes tocar ese corazón. Porque no eres tú, es la palabra de Dios que transforma vidas. Es la palabra de Dios quien renueva nuestra mente cada día. Es la palabra de Dios quien nos sana, es la palabra de Dios que restaura corazones, es la palabra de Dios la que restaura matrimonios, restaura hijos, restaura padres, ¿no? Porque sabemos de que Dios no nos vino a condenar, porque para Él hubiera sido fácil bajarse de aquella cruz y decir, ¿para qué voy a morir por estos? Humanamente uno diría, ¿por qué voy a tener que morir por estos? Pero Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué nosotros como hijos de Dios, por qué no derramamos amor hacia nuestro prójimo? Si Él lo hizo hacia nosotros y nosotros por agradecimiento a Él, ¿cuánto más? Si tenemos aquí la palabra que es vida, esta palabra que sana, esta palabra que restaura. Cuando uno medita día a día, lo que va haciendo Dios es que no sé si ustedes ponen un vaso y ven llena de tierra y leche, van dejando el caño abierto y el caño va limpiando esas impurezas. Lo mismo hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, todo lo que Dios va sacando de nuestro corazón, todo lo malo, todo lo que no nos hace bien, esta palabra. Tenemos que ser luz, hermanos, jovencitas, donde estemos, en la universidad, en el trabajo, en el mercado, ahí a la señora que nos vende el apio, que nos vende la verdura, en el colegio, donde estemos. Porque, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Es por eso que todo el poder del Evangelio conlleva a la oración, a la adoración, porque todo se centra en Cristo. Aquí no les vengo pues a hablar de religión, porque Cristo es salvación. Y la salvación es un regalo eterno que Dios nos dio. Y no nos dio porque, no, tú tienes cara bonita, no, tú te portaste bien, ¿no? No, la salvación nos dio por gracia. La gracia que no nos merecíamos nosotros, pero nos dio porque nos amaba. Y porque nos sigue amando, y porque ama toda su creación. ¿Y qué debemos hacer los hijos de Dios? Empoderarnos, como dice en Lucas 9. En Lucas 9:1. ¿Lo tiene? Amén. Me dicen amén. Y si no, ahí está arriba. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio el poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué nos dice? Que nos dio el poder y la autoridad. Y ustedes han visto a los políticos cuando tienen ese poder, el presidente, ¿no? Tiene ese poder y él tiene la autoridad, ¿no? Y cuánto más nosotros que somos hijos de un rey. Entonces, con esa autoridad que Cristo nos dio, con esa autoridad, seamos imitadores de Cristo. Así como Dios nos dijo, ¿no? Seamos imitadores de Cristo, ¿no? Y acá pues nos dice que nos dio el poder y la autoridad, ¿no? ¿Para qué? Sobre los demonios y sanar enfermos, y los envió a predicar. Miren lo que nos envió a predicar. Si les envió a predicar a los discípulos, ¿por qué nosotros no nos podemos mandar a predicar en estos tiempos? ¿No? Donde estemos, hermanos, prediquemos su palabra, ¿no? Y a sanar a los enfermos. Si se dan cuenta de que estas buenas noticias no solo traen salvación, a la par trae sanidad. O sea, no solo puede ser sanidad de una enfermedad, sino sanidad del corazón. Porque esta palabra es la que nos sana.
esta palabra es la que nos edifica, no la palabra de Mito de José que está en esta mañana hablándoles, sino la palabra de Dios. Y como decía mi pastora Sofía, coman la palabra, coman su pasto, decía, no quiero ver a ovejitas raquíticas, ¿no? Entonces, comamos cada día, alimentémonos de la palabra de Dios. Así que veamos lo que veamos, escuchemos por ahí malas noticias, escuchemos todo lo que pueda acarrear a este mundo, a este sistema. Sigámonos anclados en Cristo, parados sobre la roca. Como decía un corito de cuando era maestra de escuela dominical, hace muchos tiempos, decía, hay tormentas, ¿no? Hay tormentas en todo lugar, ¿no? Y sí, hay tormentas, pero sabemos quién es el que vive dentro de nosotros, ¿no? Y por más que esas tormentas puedan hacernos dudar de nuestra fe, recordemos que Él nos amó y que mandó su único hijo para salvarnos. Amén. Gloria a Dios. También vayamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo en ahí exhorta a Timoteo a no avergonzarse de proclamar el mensaje de Jesucristo. Pablo, sin embargo, insta a Timoteo a mantenerse firme y orgulloso de su fe en Cristo. Y que sabemos, Pablo, ¿dónde estaba? Estaba encarcelado. Pero Pablo estaba ahí para poder alentarlo, para poder escribirle para Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo. Pablo le pide a Timoteo que no se avergüence de quién, también de él mismo, de Pablo. A pesar de que Pablo está en la cárcel, su encarcelamiento, ¿por qué era su encarcelamiento? ¿Que había robado? ¿Había hecho cosas malas? No, era por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque él anunciaba la palabra del Señor y su evangelio, no por algún crimen. Dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Ahí Pablo le enseña a Timoteo que así esté pasando, esté sufriendo por el evangelio. El sufrimiento por el evangelio no es una señal de fracaso, sino es una fidelidad al Señor. Es lo que él estaba pasando, tantas cosas en la cárcel, solamente encerrado en esas 4 paredes, pero que él se gozaba en saber que había un Cristo que lo ame, había un Cristo que lo cuida, estando en ahí, pero él no se quedaba ahí conforme, Pablo, en de estar pasando esas aflicciones, sino le compartía a Timoteo, lo alentaba. Por eso es muy importante también, familia, que nosotros tenemos que alentarnos unos a otros en Cristo Jesús. El de poder enseñarnos unos a otros. El de poder compartir, ¿qué quiere decir? Comunicarnos. ¿No? Hermano, un ejemplo, ¿no? Hermano, ¿sabe qué? No consigo trabajo.
Hermano, tengo tanto tiempo en no poder conseguir un trabajo. Tengo meses. Pero ahí nosotros tenemos que estar para poder al que nos ha hablado, el de poder alentarlo. El poder alentarlo en Cristo. ¿Qué hacer? Es orar. Porque Pablo también oraba por todos ellos, por Timoteo y por todos. El de poder también decirle, tranquilo, confía en el Señor, que todo siempre te va a ir para bien. Es por eso que también nosotros podemos estar pasando aflicciones. Pero por ejemplo, yo puedo estar pasando también mi trabajo, pero ahí tengo a mi esposa que me alienta. O como mi hijo José Manuel me dice, ¿no? Papá, y el día de hoy, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Porque sé también que Él está orando por mí. Sé que también Él está orando por nuestra familia, por nosotros, por nuestro matrimonio. Por eso, por tanto, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí preso suyo, dice. Entonces, no hay ningún impedimento, familia, de poder nosotros anunciar el Evangelio. Pero sí muy importante es, como vuelvo a repetir, es, como mi esposa decía, ¿no? Un versículo leer, escudriñarlo. Tenemos al Espíritu Santo para que nos pueda enseñar. Y pedirle al Señor también, familia, sabiduría. Y también en la oración, permitir, y vuelvo a repetir ello, que no entre el orgullo a nosotros. Porque el orgullo es lo peor, lo detestable, sino que entre el amor de Papá Dios, mirando siempre a nuestro prójimo. Entonces, si sabemos que Cristo hizo una tarea muy valiosa, muy importante para nosotros, ¿cómo nosotros poder callar? ¿Cómo nosotros poder ocultarlo? Si hay muchas personas, por ejemplo, vemos en las noches, están pasando, tomando o drogándose. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es también así como nosotros hemos estado perdidos. Porque sí, familia, hemos estado perdidos porque no conocíamos a Cristo. Yo vivía en mi ignorancia total. Pero así que ahora ya conocemos de nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él es nuestro mediador, que Él es nuestro abogado. Entonces nosotros no podemos callar. Bueno, les invito a leer, a abrir sus Biblias en Mateo 4, verso 23. Ya para terminar así. Mateo 4, 23. Y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí en ese verso pues nos dice de que Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba en las sinagogas y no solo impartía el conocimiento, sino que también proporcionaba una interpretación de la palabra de Dios, la cual desafiaba muchas veces las normas religiosas en ese entonces. En ese entonces vemos ahí en los fariseos, habían personas muy preparadas, pero el Señor pues Él enseñaba, ¿no? Y este acto de enseñanza en las sinagogas pues mostraban una conexión con la tradición judía y la autoridad espiritual que Jesús en ese tiempo pues hablaba la palabra con osadía y denuedo, ¿no? La cual nosotros debemos también tomar ese ejemplo y hablar su palabra con ese poder y autoridad que Él ya nos dio, como les hablaba antes en Lucas 9, ¿no?
¿Qué también hacían? ¿Qué también dice? Y predicar el evangelio del reino. La proclamación del evangelio, la cual yo les decía, ¿no? Hablar su palabra. Y siempre el mensaje central del mensaje siempre ha sido Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús. El evangelio no solo es salvación, también implica la llegada del reino de Dios, donde Dios reina y se establece un nuevo orden de justicia. Este mensaje era tan radical y transformador, invitando a las personas a tener una relación profunda con Dios, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener esa relación profunda con Dios? Orando, alimentándonos de su palabra, meditando su palabra, ¿no? Meditando a cada momento, orando en todo tiempo. No necesariamente vas a encerrarte para orar, si no lo puedes hacer donde tú estés, en tu cuarto de guerra. Como su cuarto de guerra, mi esposa es el baño, mi es la cocina. Mientras voy cocinando, voy orando y... Pero en el trabajo. ¿No? Y Dios, pues, ¿no? Y les animo a tener su cuarto de guerra, ¿no? Tener ahí un encuentro, y si tienen en familia esposo y esposa, cójanse la mano y oren, ministrense siempre el amor, porque Dios nos creó con tanto amor. Entonces, si tenemos a la esposa al lado, disfrutar de ese amor que Dios nos derramó en nuestros corazones, ¿no? Y si tenemos a los papás a nuestro lado, igual derramar amores en nuestros padres, ¿no? Y también dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. La sanación de enfermedades es una manifestación tangible del poder de Dios en acción. Jesús no solo se preocupaba de lo espiritual, también se preocupaba de los dolores físicos, porque dice que sino también la parte emocional de las personas, ¿no? Este aspecto de su ministerio pues demuestra su compasión y el deseo de restaurar a la humanidad en todas sus facetas, ¿no? Sabemos de que tenemos un Dios restaurador, tenemos un Padre que nos ama mucho y nos ha dejado esta gran comisión, ¿no? De ir y predicar el evangelio de Dios, ¿no? Para que todos los que creen pues en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus familiares estén gozándose en las bodas del Cordero? ¿O solo ustedes nada más? No, yo sé que todos tenemos en nuestro corazón ese sentir de que todos nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros vecinos puedan conocerte de Dios, ¿no? Y sabemos pues que tenemos un Dios amoroso, un Dios que es empático, ¿no? Y derramar también nosotros empatía hacia nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, donde estemos, familia. Dios ama a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso, familia, en conclusión, es muy importante nosotros el de poder evangelizar, el de poder anunciar las buenas noticias, el de poder nosotros que sabemos que tenemos el respaldo de Papá Dios, que está el Espíritu Santo en nosotros, no podemos callar, familia, no podemos callar, porque dice, si nosotros callamos, ¿quién hablará? Las piedras, las rocas. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a poder anunciar el evangelio, familia. Gracias a Papá Dios tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos para poder nosotros cada día aprender su palabra y poder anunciar, al poder ir a los hospitales, a las cárceles, al de poder ir en el trabajo, en las universidades, los jóvenes, los pequeños que están en el colegio, también. Yo creo que también es muy importante a los pequeños, a sus amiguitos. Dios te ama.
Y quizás su amiguito esté pasando tantas cosas en su entorno familiar. Porque hay casos también que mamá, papá se están insultando, se están agrediendo físicamente o no verbalmente. Pero los pequeños, por eso que yo digo, no, qué impresionante, qué importante y qué alegría es que los que pequeños están recibiendo la palabra de Papá Dios por las maestras, que sabemos que es el Señor, pero el Señor los instruye en sabiduría a las maestras, el de poder para que así también los pequeños o los adolescentes o los jóvenes o todos nosotros que estamos aprendiendo su palabra, el de poder hablarles a otros. Por eso, familia, nunca callemos, porque tenemos el poder en Cristo, el poder y autoridad. ¿Qué dice Cristo? Hablaba la palabra, sanaba, ¿no? Salvaba, ¿no? Pero es muy importante, nosotros tenemos que estar leyendo constantemente la palabra, estar orando. Qué hermoso de verdad también que cuando estamos los martes de oración y vengamos, familia, vengamos. Sé que a veces por motivos de trabajo o el tiempo tanto, o también en los hogares, orar unos por otros, porque eso nos manda el Señor. Por eso que el Señor siempre cuando andaba estaban sus discípulos, el aprender. Pero cuando hay totalmente un cambio, cuando Cristo dice, es mejor que yo me vaya por el que viene. ¿Y quién es el que viene? Es el Espíritu Santo. Donde Pedro, todos, Juan, todos empezaron a anunciar. Pasaron cosas, sí, pasaron cosas. Porque dice que murieron. Ha sido tan fuerte. Mismo Pablo, por anunciar la palabra también, ¿qué nos pasó? Pero nosotros, familia, que estamos acá, mira, ve, estamos para que nosotros poder compartir a todas las personas. Es por eso este año 2026, y creo que van a venir muchas personas a poder escuchar la palabra de Papá Dios y poder ser salvos. Así como nosotros también estamos aprendiendo de su amor, de su misericordia, porque fue misericordia el de poder yo conocer la palabra del Señor por medio de mi esposa, el de poder en la misericordia, el de poder entrar y verlo a mi hermano Jonathan tocando un instrumento acá. De eso se trata, es la misericordia del Señor. Es por su amor. Es por eso que nosotros siempre, familia, lo que hemos aprendido cada día o cada domingo, cada martes o de lunes a domingo, compartirles. Esposas, oren por sus esposos. Esposos, oren por sus esposas. Familia, oren entre ustedes. Hijos con los padres, padres con sus hijos. Por ejemplo, como le digo a mi hijo, ¿no? A él le gusta bastante el fútbol. Mi hijo mayor, José Manuel. Y se reúnen con los jovencitos, van en la ribera, en la loza. Le decimos, no, hijo, compártale la palabra. Invítale. ¿Por qué? Porque tú abrirás la boca, pero es la palabra del Señor que llegará en su corazón, en su alma, en su vida, y será sembrada para poder que Él venir a los pies de Cristo. Y no solamente ello, al venir a los pies de Cristo, también su familia también va a conocer del Señor. Porque no es solamente que yo pueda jugar fútbol, que está muy bien, ojo, que eso hace bueno también para estar físicamente bien. Pero qué mejor es anunciar las buenas nuevas, que es nuestro Señor Jesús lo que hizo. Solamente pensar en ese momento, el que fue crucificado, el que fue golpeado, cortado, cuando pidió agua le dieron vinagre, le pusieron una corona de espina, jugaron con su ropa, sorteando. Yo digo, ¿cómo poder callar?
¿Cómo poder quedarme en silencio? Vivimos, siguen acá en el mundo. Prendemos la tele, están pasando muchas cosas, acá con el presidente querido. Y tantas cosas que pasan con las autoridades. Pero eso que no nos desvíe, familia. Porque nosotros somos hijos de Papá Dios. Y si nosotros somos hijos de Papá Dios es para poder anunciar su palabra. Así como Cristo, que dijo que Él vino para anunciar. Es por eso, familia, sigamos adelante la carrera. Sigamos firmes. Orar unos por otros. Orar por nuestros pastores. Porque nuestros pastores también todos los días. Y lo sé que está orando por todos nosotros. Oremos por los matrimonios. Oremos por los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, por las maestras. Por todos, familia. Porque mañana, lunes, muchos tendrán que ir al mercado, al trabajo, estar con los pequeños. Pero el día de mañana solamente sé que siempre vamos a seguir andando con nuestro Señor Jesús. Sí, familia, eso es lo que el día de hoy queríamos compartirle con mi esposa. Y de verdad que es un privilegio de estar acá parado y poder hablar del poder del Evangelio, que es Papá Dios y no nosotros. Nunca vean al hombre, sino a Cristo, que Él es el centro, es el centro. Pónganse de pie, por favor.